Bueno, en esta segunda parte de la presentación vamos a revisar los aspectos más relevantes de la fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento de la sepsis. En la charla o en la primera parte de la presentación hemos revisado eh, algunos datos en relación a la epidemiología y en cuanto a las definiciones en el último consenso de sepsis. Y ahora vamos a hacer énfasis eh, en fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Entonces, para entrar en materia con la fisiopatología, cuando un microorganismo entra al sistema circulatorio, la respuesta inicial está medida por macrófagos y células dendríticas. Estas células, tanto las dendríticas como los macrófagos, lo que hacen es fagocitar la bacteria y generan o realizan una presentación de antígenos al sistema inmunológico para potenciar mediante la liberación de material proinflamatorio de citoquinas, potenciar esa respuesta ante el microorganismo. Esa respuesta inflamatoria está mediada inicialmente por o principalmente por el interferón gamma y la interleuquina 12, ¿sí? Que esto lo que provocan es una activación de linfocitos T helper 1, que son los linfocitos, digamos, que realizan o sí, que se encargan principalmente de la respuesta inflamatoria, pero un aspecto aquí importante para empezar a entender lo que pasa en la respuesta del organismo ante la infección es que toda respuesta inflamatoria va de la mano con una respuesta antiinflamatoria. Entonces, así como se libera interferón gamma e interleuquina 12 para la activación de linfocitos T helper 1 como parte de la respuesta inflamatoria, por otra parte se libera interleuquina 10, que lo que hace es producir una activación de linfocitos T helper 2, que son los responsables o los mediadores más importantes de la respuesta antiinflamatoria. Entonces tenemos, como insisto, unos mecanismos inflamatorios y unos mecanismos antiinflamatorios para tratar de mantener un equilibrio entre el intentar eliminar el microorganismo y no lesionar de forma considerable el tejido. Aquí hablamos un poco más a profundidad de esa respuesta inflamatoria o de esos mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios. Entonces, cuando digamos la respuesta ante la infección depende de muchos aspectos. Uno de ellos son los factores del huésped, ¿cierto? O sea, las características del paciente. Entonces, depende mucho del medio ambiente, de las características genéticas del paciente, de la edad del paciente, las comorbilidades, los medicamentos que esté utilizando ese paciente. Y también depende mucho de los factores del microorganismo, de qué tanto inóculo esté en la sangre, de qué tanta virulencia tenga, o sea, qué tanta capacidad de agredir tenga ese microorganismo, y otros factores moleculares del microorganismo, por ejemplo, mutaciones de resistencia a antibióticos que le confieran pues mayor resistencia, valga la redundancia, a los tratamientos. Entonces, cuando el microorganismo entra a circulación, la primera interacción que se da entre el microorganismo y las células se deben a unos receptores. Dentro de esos receptores están unos denominados TLR, que son las Toll Like Receptor, que son muy conocidos y que producen una interacción o que interactúan, perdón, con el microorganismo y desencadenan a nivel citoplasmático pues una serie de respuestas que lo que van a llevar es a producir o activar mecanismos inflamatorios. Hay otras proteínas tanto en la membrana como dentro de la célula que también participan en esa interacción con los microorganismos. Una de esos son los receptores de lectina tipo C, ¿sí? Otros son los llamados receptores tipo 1 que inducen ácido retinoico.
también los receptores que estimulan la oligomerización de ácidos nucleicos. Todos estos receptores son los que interactúan con los microorganismos y activan los mecanismos inflamatorios. ¿Cuáles son? Pues por una parte está la activación leucocitaria, ¿cierto? Es decir, la activación de todas las células inflamatorias para en el sitio de la infección tratar de contener esa infección. Hay una activación también del complemento, ¿sí? Que esta activación del complemento lo que hace es prolongar aún más la respuesta inflamatoria, y como parte de la respuesta inflamatoria también tenemos una activación del sistema de coagulación, que al final todo esto lo que va a llevar es a una destrucción de las células que han fagocitado a los microorganismos, a las bacterias, y que si no existe nada que controle esta respuesta inflamatoria, pues va a haber un daño colateral en los tejidos. Va a haber un daño porque no solo se eliminan los microorganismos, sino que toda esta activación, toda esta cascada inflamatoria mediante células, proteínas y activación de la coagulación, lo que va a generar es un daño en el tejido. Entonces, para evitar esto, pues es que se activa la respuesta antiinflamatoria, ¿no? Que básicamente consiste en una activación neuroendocrina, ¿sí? Que al final lo que va a llevar es a la producción de catecolaminas y cortisol, que funcionan como inhibidores de la respuesta eh, inflamatoria. Hay un incremento también en la apoptosis. Mediante mecanismos inmunológicos se acelera o se disminuye la vida media de los linfocitos, y también mediante señales eh, señales que afectan la transcripción genética. Al final lo que se hace es inhibir la producción de receptores, por ejemplo como los de las Toll-like receptor y de otros receptores, disminuyendo así la interacción entre la célula y los microorganismos, y de esta forma se controla esa respuesta inflamatoria, evitando así el daño colateral de los tejidos. Aquí esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces vamos a comentar algunos aspectos de esto. Eh, Aquí vamos a hablar cómo se produce el daño colateral en, en un paciente que tiene una infección, y cómo la respuesta del organismo no solo destruye el microorganismo, sino que produce un daño tisular. Entonces, eh, la mayor responsabilidad o el mayor responsable de esa lesión tisular como daño colateral es la trombosis microvascular, ¿sí? En toda respuesta inflamatoria ante la infección hay una activación del sistema de la coagulación, que está mediado por el factor tisular, y además por unos fallos en los mecanismos anticoagulantes, por reducción, por ejemplo, de la producción de proteína C, por reducción en la producción de antitrombina, y por reducción del inhibidor del factor tisular. Entonces, vuelvo e insisto, el principal responsable de la lesión tisular como efecto o como daño colateral es la microtrombosis, que se da pues por muchas causas, ¿no? Por muchos mecanismos, pero lo más importante es por una mayor expresión del factor tisular, y por otra parte por una disminución en el inhibidor del factor tisular, por una disminución en la síntesis de antitrombina, por una disminución de la proteína C, es decir, por una disminución en los factores antitrombóticos, ¿bien? Que al final lo que lleva es a un incremento de la trombosis a nivel tisular. Esa trombosis que produce, se produce microtrombosis en los tejidos, pues lo que va a haber es una disminución de la oxigenación y una hipoperfusión a nivel tisular, que si eso se mantiene en el tiempo, pues finalmente va a producir una hipoxia y un daño eh, orgánico.
Por otra parte, en ese daño tisular secundario a la respuesta inflamatoria ante la infección, el endotelio, la lesión endotelial pues juega un papel importante en este proceso, ¿sí? Básicamente porque, pues uno, hay lesión directa de las células endoteliales, ¿sí? Se pierde una adhesión entre las células endoteliales, o sea que el endotelio pierde esa función de barrera. Pero por otra parte, eh, mm, hay unos otros mecanismos, por ejemplo, la pérdida de la función de la caderina del endotelio, del endotelio vascular, ¿sí? Que hace que la unión de esas células se pierda. Hay niveles aumentados también de angiopoetina 2, que está aquí, un incremento en la angiopoetina 2 y un desbalance entre el receptor de esfingosina 1 y, y 3. Entonces este desbalance entre la producción, o sea, este incremento, por ejemplo, en el receptor de esfingosina 1 y una de esfingosina 3, perdón, y una reducción en el receptor de esfingosina 1, sumado a este incremento en la angiopoetina 2 y sumado a esa pérdida de la función de la caderina, pues produce esa lesión endotelial que empeora esa microtrombosis que está ocurriendo en los tejidos y empeora esa hipoperfusión y por tanto eh, acelera la lesión orgánica. En esta diapositiva no hago más que repetir lo que ya mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, pues simplemente cuando hay una interacción entre la pared celular de la bacteria con las células y con el endotelio, pues se produce una serie de mecanismos que llevan a la producción de citoquinas, radicales libres, eh, incremento de factores procoagulantes, disminución de los factores anticoagulantes, que lo que va a llevar finalmente es a una microtrombosis en los tejidos, ¿cierto? Y que va a generar pues una hipoperfusión de esos tejidos, por lo tanto un fallo orgánico. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hablado de la respuesta eh, ante la infección y cómo esa respuesta inflamatoria puede producir un daño colateral si no hay unos mecanismos antiinflamatorios adecuados, eh, vamos a revisar ahora entonces eh, las manifestaciones clínicas del paciente con sepsis. Entonces, ¿cuáles son los signos típicos? Si es que podemos hablar de signos típicos de un paciente con sepsis. Pues estos son signos generales, como la fiebre, la taquicardia, la hipotensión arterial, la leucocitosis y signos de disfunción orgánica, por ejemplo, como la oliguria, el fallo renal agudo, la alteración mental por compromiso del sistema nervioso central. Pero en realidad no hay unos signos típicos del paciente con sepsis, sino que todo depende de la etiología y del foco infeccioso. Entonces, si tenemos un paciente con una neumonía, pues ese paciente va a tener tos o podría tener tos, expectoración y fiebre. El paciente con dolor lumbar, dolor abdominal o fiebre y disuria, pues es característico del paciente con una pielonefritis. Si el foco es gastrointestinal, pues tendrá manifestaciones gastrointestinales. En pacientes con afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Un paciente que tenga signos meningios, cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones, pues pensaremos en una afectación cerebral. Entonces las manifestaciones clínicas son muy variadas y dependen mucho desde el foco infeccioso, ¿cierto? Más que el microorganismo, que también es importante, del sitio donde se origine la infección. ¿Qué alteraciones de laboratorio podemos encontrar en los pacientes con sepsis? Pues también es muy variado. Podemos encontrar leucocitosis o leucopenia en función de la respuesta,
o podemos encontrar incluso leucocitos normales, un recuento de leucocitos normales con formas inmaduras, más del 10% de formas inmaduras de los leucocitos, lo que indica que la médula está tratando de o está trabajando de una forma exagerada, eh, porque la respuesta inflamatoria en el organismo está siendo importante. Podemos también en estos pacientes encontrar hiperglicemia en ausencia de diabetes, lo que se llama una hiperglicemia de estrés, la hipoxemia, la oliguria, ¿cierto? Y elevación de marcadores inflamatorios, por ejemplo la PCR, que aunque no es específico de infecciones bacterianas, pero pues en general en procesos infecciosos se eleva. Si está 2 veces por encima del valor normal, pues lo podemos considerar o puede ser un valor significativo para pensar en un proceso infeccioso. Tenemos también la procalcitonina, que nos sirve eh, para orientar el tratamiento, el diagnóstico ah, etiológico, es decir, para orientar hacia una infección bacteriana. En la sepsis, pues el punto de corte hablamos en algunos estudios de 0.2, ¿sí? En otros de 0.5. Es importante la procalcitonina porque desde que salió, pues se utiliza no solo para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico de infección bacteriana, eh, sino porque nos permite también eh, acortar los tiempos de duración del tratamiento antibiótico y monitorizar la respuesta al tratamiento antibiótico, porque ustedes recordarán que la procalcitonina tiene una vida media de 24 horas, una vida media que es mucho más corta que la de la PCR, que la PCR tiene una vida media de unas 36 o 38 horas. Entonces, el hecho de que tenga una vida media de 24 horas la procalcitonina nos permite día a día, si tenemos la posibilidad de realizarla, monitorizar si hay una respuesta adecuada al tratamiento antibiótico, porque si cada 24 horas esos valores de procalcitonina se van disminuyendo, quiere decir que la respuesta es adecuada. Y después de 4 o 5 días, si la procalcitonina se mantiene negativa, al cuarto o quinto día nos da tranquilidad para poder recortar el tratamiento y suspender el tratamiento al quinto día o al sexto día. El problema es en algunos pacientes que no tienen una respuesta inflamatoria muy marcada, como en los ancianos, donde la procalcitonina pues, y en general los factores, los marcadores inflamatorios no se elevan de una forma tan significativa como en pacientes no ancianos. A raíz de eso nosotros hicimos un estudio que pude coordinar yo para tratar de validar la procalcitonina para el diagnóstico de infección bacteriana en pacientes ancianos. Eh, Esto teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los estudios se excluyen pacientes de edad avanzada. Entonces, bueno, nosotros en este estudio lo que hicimos fue incluir pacientes mayores de 75 años. Utilizamos un punto de corte de la procalcitonina de más de 0.5 nanogramos por mililitro para determinar, es decir, que por encima de este valor los pacientes tenían infección bacteriana y pudimos demostrar en este estudio que la procalcitonina se puede ser usada en pacientes ancianos para el diagnóstico de infección bacteriana porque tiene una buena sensibilidad y especificidad, una sensibilidad que en este estudio nos dio del 72% y una especificidad del 92% con el punto de corte de 0.5 nanogramos por mililitro. ¿Qué otras alteraciones de laboratorio podemos tener en los pacientes con sepsis? Alteración de la función renal, trastorno de la coagulación, trombocitopenia, fallo hepático, signos de insuficiencia adrenal, es decir, hipotensión arterial, hiponatremia, y un incremento del lactato que lo que hace es reflejar la hipoperfusión a nivel tisular. En cuanto a las pruebas de imagen, digamos no hay hallazgos típicos en pacientes con sepsis, depende un poco del sitio de la infección, si nos sirve pues para determinar el origen y correlacionarlo, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos pensando en una neumonía adquirida en la comunidad, la radiografía de tórax pues va a tener mucha utilidad, o el TAC de tórax. Si estamos pensando en una patología abdominal, pues la ecografía abdominal o el TAC de abdomen nos podría
orientar. Y ahí, en esos pacientes los que tienen una sepsis, un shock séptico, cuya etiología o foco infeccioso no se ha podido determinar, la tomografía por emisión de positrones, el PET, nos puede orientar mucho en los sitios donde está disponible, claro, porque es una técnica que no es barata, para determinar el foco infeccioso. En cuanto a los estudios microbiológicos, pues lo ideal sería tener aislamientos microbiológicos para poder orientar la terapia antibiótica. Sin embargo, pues no es necesario tener un cultivo, por ejemplo, ¿sí? O esperar a que al paciente le saquen los cultivos, los hemocultivos, para iniciar el tratamiento. Recuerden que la prioridad en la sepsis es no retrasar el tratamiento antibiótico. Entonces, además los hemocultivos pues no tienen mucha rentabilidad, que la rentabilidad es menos incluso del 30% en esos pacientes. A menos del 30% de los hemocultivos salen positivos. ¿Y de dónde vamos a sacar la muestra? Pues va a depender de la patología del paciente, del foco infeccioso. Entonces, si está cursando con bacteremia, vamos a hacer hemocultivos. Podemos también cultivar esputo, cultivar la orina. Si es una herida que esté supurando, pues a partir de ahí podemos tratar de aislar el microorganismo. En cuanto al foco infeccioso, en diferentes estudios, digamos, se confirma que el foco más habitual en los pacientes con sepsis es el pulmón, que se encuentra en el 60% de los casos, y además también es el que tiene la mortalidad más alta, que está en torno al 50%. Seguido del pulmón está el abdomen con un 20%, las bacteremias, es decir, la circulación solo en sangre, pero sin un foco claro, por ejemplo, cuando está asociado a una infección de catéter o una vía central. Y luego están otras causas, otros focos como el tracto genitourinario, con el 14% de los casos. Y pues también el tracto gastrogenitourinario, el que está asociado a una mortalidad más baja, que está en torno al 30%. En este estudio, que es el estudio que se llama EPIC-2, EPIC sale pues de las iniciales de este estudio, que fue un estudio de prevalencia que se hizo en la unidad de cuidado intensivo para determinar pues los principales microorganismos que se aislaban en estos pacientes que se encontraban en la UCI con sepsis. Entonces, ese estudio, el estudio de EPIC-2, incluyó más de 14.000 pacientes y participaron aproximadamente unas 1.200 unidades de cuidado intensivo de 75 países, ¿sí? Y lo que se hizo fue en un solo día, eso fue en el mes de mayo del 2007, en un solo día tomar los registros de los pacientes que estaban en la UCI en esos países, ¿sí? Ahí fue donde se encontró los datos anteriores que les mostré de los principales focos, que se encontró que el principal foco era el pulmón, seguido del abdomen, de la bacteremia y luego el tracto genitourinario. Allí también que se pudo establecer cuáles fueron en ese estudio, cuáles fueron los principales microorganismos. Y se encontró pues que en general el microorganismo más frecuentemente aislado, o los microorganismos más frecuentemente aislados, fueron los gram positivos. Dentro de estos estaba el estafilococo aureus como más frecuente, ¿sí? Dentro de los gram positivos. En general, si tomábamos los gram positivos, en general se aislaron en un 47% de los casos, y los gram negativos en el resto de los casos, ¿sí? Entonces, en realidad, ligeramente fue superior el aislamiento de los gram negativos frente a los gram positivos. Dentro de los gram positivos, el más frecuente, vuelvo y repito, fue el estafilococo aureus. Y dentro de los gram negativos, el más frecuente fue la pseudomona. La pseudomona, seguido también de E. coli.
dentro de los gram negativos. Entonces, estafilococo dentro de los gram positivos, dentro de los gram negativos, Pseudomonas y E. coli. Que esto se lo resumo aquí. El 62%, en cifras más exactas, está aquí el 62% de los pacientes, en el 62% de ellos se aislaron gram negativos, en el 47% se aislaron gram positivos y en el 19% se aislaron hongos. Si uno suma esto no le da 100%, entonces uno dirá ¿por qué? Pues porque muchos de ellos se aíslan o se aislaron gérmenes tanto gram negativos como gram positivos, por eso es que no coinciden, no da el número exacto del 100%. Dentro de los gram negativos, como ya lo mencioné, el más frecuente era la Pseudomonas, seguido del E. coli. Entre los gram positivos, el Staphylococcus aureus era el más frecuente. ¿Cómo diagnosticamos los pacientes con sepsis? Pues yo creo que ya lo hemos dicho en el transcurso de la charla. Pues es una suma de las manifestaciones clínicas. Cuando llega el paciente a urgencias, aplicamos el Quick SOFA o el SOFA Score y los hallazgos microbiológicos o estudios radiológicos, si lo tenemos disponible, pues para complementar el diagnóstico, y si podemos, pues aislar el microorganismo sería estupendo para orientar mejor la terapia antibiótica. Aquí en este esquema lo que se resume es más o menos cómo actuar frente a un paciente con sospecha de infección. Entonces, si llega a urgencia, lo que hay que aplicarle es el Quick SOFA. Si tiene 2 o más puntos, pues entonces hay que aplicar el SOFA como tal, ¿sí? Si tiene más de 2 puntos, pues decimos que ese paciente está en una sepsis, y si cumple alguno de estos criterios, es decir, que necesite vasopresores para mantener la presión arterial media por encima de 65 o tiene un lactato por encima de 2 milimol por litro, decimos que el paciente está en un shock séptico. Y finalmente el tratamiento. Entonces, en el tratamiento hay 2 objetivos. Uno es iniciar una terapia antibiótica lo más temprana posible. Lo más temprano posible, ojalá en la primera hora tras la llegada del paciente al servicio de urgencias. Y el otro objetivo es la restauración de la perfusión, es decir, tratar de limitar el daño en los órganos. En ese sentido, les quiero mostrar unos datos de cómo ha ido cambiando las estadísticas con el transcurso de los años. Por ejemplo, en los años 80, diferentes estudios mostraban que había más o menos en promedio un retraso de 3 horas para el inicio de tratamiento antibiótico, por ejemplo, en pacientes con meningitis, un dato que es bastante grave. Unos años más adelante, por ejemplo, en este periodo de tiempo, entre el año 1989 y el año 2004, en algunos estudios se encontró que solo la mitad de los pacientes, el 50% solamente, recibían tratamiento antibiótico adecuado en las primeras 6 horas después de que ese paciente que estaba hospitalizado por una infección presentaba hipotensión. Es decir, que se demoraban 6 horas en promedio para que un paciente que estaba ingresado, hospitalizado por una infección y que se ponía hipotenso, es decir, que había sospecha de un shock séptico, ¿sí? Tardaban 6 horas para poner tratamiento antibiótico adecuado. Y esto es gravísimo porque pues cada hora de retraso en el inicio del antibiótico está asociado obviamente a un incremento de la mortalidad, a una reducción del 12% en la supervivencia. Por eso es importantísimo, y la idea principal del tratamiento es esto: iniciar antibiótico intravenoso en la primera hora tras el reconocimiento de la sepsis. En cuanto a la restauración de la perfusión, la recomendación, esto lo voy a resumir, tanto almidones como albúmina no tiene una buena evidencia, o bueno, está claro, mejor dicho, que no hay un mayor aporte respecto a los cristaloides, es decir, respecto a la solución salina
en grandes volúmenes. Entonces, el paciente que tiene una sepsis y que está en un shock séptico, se recomienda hacer el uso de cristaloides en grandes volúmenes. Si ese paciente, pese a ser paciente con sepsis que está hipotenso, le pongo 3, 4 litros de solución salina y no ha mejorado sus cifras de presión arterial, pues la indicación es usar vasopresores, ¿cierto? Porque ese paciente estaría en un shock séptico. Y dentro de los vasopresores también está claro que el tratamiento de primera línea, la mejor evidencia está con noradrenalina. ¿Listo? Si no tenemos noradrenalina, se podría usar adrenalina o vasopresina como segunda opción. Pero lo que está claro es que la dopamina no se debería usar como primera opción en pacientes con shock séptico, porque ya hay estudios, bueno, desde hace rato hay estudios en donde comparan la noradrenalina con la dopamina y hay un incremento en la mortalidad en los pacientes que utilizan dopamina para manejo del shock séptico. Entonces, vuelvo, insisto, la recomendación es usar como primera opción adrenalina. Otra cosa es que en nuestro medio es mucho más fácil, tenemos más a la mano o hay más familiarización con la dopamina que con la noradrenalina, pero la recomendación es usar noradrenalina. Y ya prácticamente para terminar, quería mostrarles este gráfico. Este gráfico, bueno, aquí básicamente lo que ustedes pueden ver, lo que está así en verde claro, son las recomendaciones, ¿no? De tratamiento en el paciente que está con una sepsis o con un shock séptico. Entonces, en este tipo de pacientes, pues ya hemos dicho, hay que administrar tratamiento antibiótico temprano, administración de fluidos en grandes cantidades, vasopresores si es necesario, vigilar obviamente en ese paciente si va a estar intubado, no se va a alimentar, hay que iniciar una terapia enteral, ya sea por sonda nasogástrica, bueno, inicialmente por sonda nasogástrica, porque eso hace parte del tratamiento del paciente que está en la unidad de cuidado crítico, el manejo de la hiperglicemia si es necesario con insulina, ¿sí? La protección pulmonar pues mediante la ventilación mecánica, el control de la diuresis. Pero este gráfico es de un estudio que se hizo en el 2001 en donde se comparó, eh, lo que se hizo fue comparar los pacientes que estaban en la unidad de cuidado intensivo, un tratamiento estándar, ¿sí? Que el tratamiento estándar, digamos, consistía básicamente en una monitorización de la presión venosa central, una monitorización de la presión arterial media y del gasto urinario, ¿sí? Usando pues cristaloides, ¿sí? Y vasopresores. Pero esto se comparó, digamos, ese era el tratamiento estándar o el seguimiento estándar, ¿no? Monitorización de la presión venosa central, monitorización de la presión arterial media y del gasto urinario y utilizando cristaloides y vasopresores. Se comparó con una terapia que se llamó EGDT, ¿cierto? Que era una terapia, digamos, temprana, una terapia temprana dirigida por objetivos, digamos. Básicamente en esta terapia, aparte de esos parámetros tradicionales de monitorización de la presión venosa central, de la presión arterial media y del gasto urinario, además lo que se hacía era una monitorización central de la saturación de oxígeno y también se utilizaba transfusión de sangre y uso de inotrópicos según la necesidad del paciente. Entonces, digamos, era una monitorización más intensa que incluía la saturación central de la monitorización central de la saturación de oxígeno y transfusión de sangre. En ese estudio en el 2001, comparando esos dos esquemas, es decir, un esquema convencional con un esquema un poco más intensivo, se encontró que había una reducción en la mortalidad con este esquema más intensivo, que era el EGDT, ¿no? Que lo que traduce es como una terapia temprana dirigida por objetivos, ¿no? Objetivos tempranos, digamos,
o que predecían de forma temprana un desenlace. Entonces a raíz de ese estudio se empezó como a divulgar digamos, ese esquema de monitorización y de tratamiento. Sin embargo, después de eso se hicieron otros ensayos clínicos en donde se encontró que esa reducción de la mortalidad que se había visto en este estudio en realidad no era secundario ni a la transfusión de sangre, ni ni a la monitorización más intensiva, sino que probablemente influían otros factores, por ejemplo, como el tratamiento antibiótico. Entonces, en esos otros estudios que se realizaron posterior a este, se encontró que en realidad este esquema de tratamiento eh, no afectaba la supervivencia y que probablemente lo que más afectaba la supervivencia o lo que más afectó la supervivencia en estos dos esquemas eh, era el inicio de tratamiento temprano eh, con el antibiótico. Ya para finalizar, pues hay que decir que la sepsis, aunque ya lo hemos dicho en el transcurso de la charla, la sepsis tiene una alta mortalidad, que puede ir hasta el 50%. ¿Sí? Que si solo el paciente tiene una respuesta a una sepsis, la mortalidad va a estar en torno al 16%, si es un shock séptico alcanza casi el 50%, que obviamente la mortalidad es más baja en jóvenes y en pacientes que no tengan comorbilidades, y pues todo esto depende tanto del microorganismo como del foco infeccioso y de las comorbilidades del paciente. Como ya ven, aquí no hemos entrado a hablar de tratamiento antibiótico específico porque pues el tratamiento cambia en función del foco infeccioso y del microorganismo. Bueno, y esto es todo en relación a la sepsis. Muchas gracias.